Bendiciones, mis amados hermanos. Soy el pastor Rafael Ramírez. Esto es Ministerios Unidos Global. Quise hacer un alto en el camino para poder transmitir un momento. Anoche entramos en vigilia por Venezuela y hoy estamos en vigilia también por Venezuela. Déjeme ver si pongo esto. Permítame. Ok, ahora sí. Estamos en vigilia por Venezuela, estamos orando por Venezuela, estamos intercediendo por Venezuela, estamos de rodillas por Venezuela. Hay toda una situación que se está dando en las calles en Venezuela. Miré un video donde literalmente le tiran las tanquetas encima a las personas para matarlos. Le pasan por encima a varias personas. Ese es un régimen del infierno. Ya sacaron a Maduro, sacaron a la esposa, pero todavía hay una gente podrida allí. Y a esa gente podrida no les va a ir tan bien como le fue a Maduro. Entonces, vamos a ministrar durante algunos minutos. Si usted puede darle compartir a alguien, por favor hágalo en el nombre de Jesús. Yo quiero continuar con la palabra que estaba dando ayer. Empecé una palabra cuando Elías, allá en el primer libro de Reyes, capítulo 17, primer libro de Reyes, capítulo 17. Y ayer comencé a hablar de esto, y creo que voy a continuar hoy en el nombre del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Vive quién? Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en los años, sino por mi palabra. Acuérdese que Acab y Jezabel invocaban al el Dios que tenía sus profetas, que eran los profetas de Baal. Los profetas de Baal, Baal tenía una manifestación como Baal Zebú, y Baal era el dios de la lluvia. Así lo conocían, era el dios de la fertilidad, era el dios que tenía que ver con cosechas, tenía que ver con este tipo de cosas. Y el profeta aquí interviene y el profeta dice: aquí no lloverá, sino, dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Quiere decir, aquí hay algo
Joseph Jarabá dice, ya va otro con su profetizadera, diciendo a cada rato, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Ay, Joseph, ándate a dormir, Joseph. Si tienes esposa, abraza a tu esposa. Si estás amargado, pues seguramente no tienes esposa a quien abrazar. Anda a dormir, Joseph. Y si no puedes dormir, mete las manos así en agua fría con hielo y eso ayuda un montón. Un montón, un montón, un montón. Muchísimo para poder dormir. Ay, que la gente habla cosas, Dios mío. Es tan interesante porque la misma palabra que el profeta da sobre que no lloverá, también lo afecta a él. O sea, el profeta dice no llueve, Dios lo envía a un arroyo y el arroyo también se seca, porque la palabra que el profeta da también afecta su realidad. Ve qué tremendo esto, ve qué tremendo esto. Entonces, Elías se detiene aquí, que es donde voy a comenzar hoy. Tengo un material aquí escrito y tengo varias hojas aquí. Vamos a tratar de avanzar en esto. Elías dice que es por su palabra que no lloverá, sino por mi palabra. O sea, aquí hay algo que está demasiado violento. ¿Qué fuerte es esto? Porque Elías dice que no lloverá. Entonces, después de que Elías da la palabra, la escritura que dice que el Señor le habla, porque vino palabra del Señor a él, y el Señor le dice a Elías que se esconda en el arroyo. A veces hay cosas que parecen que son contraproducentes. ¿Por qué lo digo? Porque el mismo Dios que le da una palabra poderosísima y literalmente lo que sale de la boca de Elías es el equivalente al dicho de la boca de Dios. O sea, ahí no hay una diferencia. Lo que Elías está diciendo es el equivalente a que lo está diciendo el Señor también. Entonces, vea qué tremendo es esto. Amén, Pastor José. Elías asocia su voz con la voz de Dios porque Elías dice, ahí está la pastora Yamina, aquí hay puros generales conectados hoy. Wow, qué tremendo. Entonces Elías dice, aquí no llueve, pero aquí no llueve es por el dicho de la boca mía. Aquí no llueve por el dicho de la boca mía. Qué fuerte es esto. Pero sucede que después de que él habla de una forma tan fuerte, Dios le dice, Miguelito, a mí me gusta la gorra, tiene la bandera de Costa Rica, dice Ministerio Unido Global. Ya, tranquilo, Miguel. Los rabinos siempre se ponían un talí, nadie tenía la cabeza al descubierto. Ya, tranquilo, Miguel, tenga paz. Entonces Elías, el mismo Dios que le da una palabra, ahora le dice a Elías, vaya y se esconde. Esas son las ironías divinas. Las ironías divinas es que Dios te dice algo hoy, pero mañana parece como que Dios muestra una área que el que no logra entender es como si Dios tuviera debilidad, como si Dios tuviera temor, como si Dios se escondiera, como si Dios no es soberano, como si Dios no puede hacer lo que Él ha dicho, porque ahora el mismo Dios que da una palabra tan violenta, ahora le dice al profeta, escóndase. Y el profeta se esconde, seguramente habían árboles a la orilla del arroyo, y entonces dice que el Señor le dice, apártate de aquí, apártate de aquí. Bueno, Miguelito, te voy a bloquear, Miguelito, deberías de llamarte Miguel, porque
Que te pongan Miguelito, está raro eso. Ya te bloqueé, Miguelito. Miguelito así chiquitito. Te hubieran puesto Miguel. Apártate de aquí. Entendemos por contexto que Dios había preparado todo un escenario. Qué fuerte es esto. Entendemos por contexto que Dios ha preparado todo un escenario. Voy a enseñar algunas cosas que les van a ayudar. Qué fuerte es esto. Dios prepara un escenario porque Dios ha levantado un profeta, pero Dios sabe que aunque Él es Dios, también el profeta necesita aprender algunas cosas. Parece, gracias Alejandra, parece que el tema de que Él se esconda no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con Acab. El que Él se esconde en el arroyo es lo que Dios quiere enseñarle al profeta. Número 1. Había una caravana de hombres que le llamaban cuervos. No eran aves, eran hombres. Eran tribus nómadas que vivían en esos lugares. Y escúcheme bien, vea qué fuerte es esto. Entonces parece que la enseñanza es para el profeta, la enseñanza no es para Acab, la enseñanza es para el profeta, porque el mismo arroyo que un día le sirve de escenario para estar allí, cuidado, es el mismo arroyo que se seca. Y es el mismo arroyo que junto a ese arroyo había un campamento, había una tribu nómada que ha recibido órdenes. Ahora, curiosamente, esta gente de estas tribus eran tribus paganas. A esto le llamo yo bendición no premeditada. Bendición que nadie espera. Bendición que no ha sido programada. Bendición oculta. Bendición que no se puede ver a menos que tenga los ojos del entendimiento totalmente abiertos. Bendición. Trata de poner esto en un lugar más alto a ver cómo salimos. Creo que ahí salimos mejor. Sí. Vamos a ver aquí. Ok. Ahí estamos mejor, creo. Perfecto. Mira, amado, quiero que me escuche esto y lo ponga. Ponga esto en algo escrito. Hay personas en estos días en Venezuela, porque estamos enfocados en Venezuela, que van a aparecer cuervos milagrosamente. Van a aparecer bendiciones extrañas, porque algunas personas están preocupados. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿De qué manera nos sustentaremos? Usted tenga paz, porque el Dios de los cielos tiene la vida suya y la vida de su familia en el hueco de su mano. El Dios eterno tiene a su familia en el hueco de su mano. Escuche esto. Escuche esto. El Señor le da una palabra a Elías, que es una palabra tonante. Es una palabra tremenda. Es una palabra introvertida o introvertible, como le quiera llamar. Y es una palabra severa. Cuando yo leía esto, me llamó tanto la atención porque la Biblia registra que aquella tribu tenían orden de Dios de darle de comer al profeta. Vieron a ese hombre llegar y seguramente alguien preguntó y dijo, ¿y qué come él? Pero no le vemos que traiga alforja, no trae nada. ¿Cómo comerá? Y alguien se acerca
o el mismo Elías se acerca y entablan algún tipo de conversación hasta que llegan a la conclusión que deben de invitarlo a comer. Y la Biblia dice lo que le daban de comer. Vea qué tremendo. Esto me parece poderosísimo, porque dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Quiere decir que comía 2 veces al día. Comía pan y comía carne. Que come pan y come carne. Eso tiene un simbolismo profético brutal. Y entonces hay un momento en que el arroyo se seca. Y escuche esto, porque le voy a hablar de parte de Dios. Hay arroyos que se van a secar. Y quien lo secó no fue el diablo. Quien lo secó no fue una crisis. Quien lo secó no es porque usted ha pecado. Quien lo secó no es porque cometimos un error. Quien secó el arroyo fue el mismo Dios, por el poder de la palabra que salió de su boca. Y el poder de la palabra que salió de su boca es tan violenta que te vas a dar cuenta que lo que un día era tu sustento no lo será más. Pero Dios abre una puerta. Y esa puerta es tan grande, que el Dios que te lleva a depender de un arroyo, ahora le da otra palabra al profeta y le dice, vete a Sarepta y ve donde una viuda. Yo le he dado orden que te dé de comer. El hombre que hacía bajar fuego del cielo, el hombre que podía matar a quien fuera, el hombre que tenía una gloria como nadie, es alimentado por una tribu nómada que no son nada piadosos. El hombre de la gloria, el hombre que es el profeta de Dios, uno de los testigos del Apocalipsis, ahora ha sido enviado a una viuda que se va a morir para que la viuda lo alimente. Vea qué fuerte es esto. Estoy hablando de cosas que le está enseñando Dios al profeta. Y es la misma enseñanza para usted. Es la misma enseñanza para mí. Elías se va al arroyo y ahí consigue gente. Y la idea que tengo de Dios es que el arroyo al cual Dios te tenía ligado se empezó a secar. Se empezó a secar. La Biblia dice que Acab buscaba para matar a Elías, pero Dios lo había escondido y Dios lo había ocultado y Dios lo había guardado. Idéntico como cuando ordenan la matanza de los niños allá en el Nuevo Testamento, y Dios le ordena a José en un sueño que desciendan a Egipto. Y en Egipto estuvo hasta que a los 12 años volvió a aparecer Jesús en el templo. Parece que hay tiempos donde Dios esconde a las personas. Y en esos tiempos donde Dios esconde a las personas, son tiempos donde hay que tener la cabeza bien ubicada y la mente bien puesta para poder entender en el nombre de Jesús. Mire, el reino que viene, el reino que se va a manifestar en los próximos días, en su vida, en su casa, en su familia, con sus hijos, con sus hijas. La manifestación del reino que viene es tan violenta que usted y yo tendremos que dar gloria a Dios. Porque puede ser que el arroyo donde dábamos vuelta, el arroyo donde tomábamos agua y nos sosteníamos, no exista más. Puede ser que la higuera donde nosotros estábamos sentados, hay una orden de Dios a un gusano para que se coma la raíz de la higuera y que la higuera se seque, para que usted y yo
volvamos otra vez a Dios y entendamos que tu bendición no está en el arroyo, tu bendición no está en los cuervos, tu bendición no está en la calabacera que fue levantada, calabacera. Tu bendición no está en el barco como en el tiempo de Pablo. Tu bendición no está en la barca como en el tiempo de Pedro. Tu bendición no está en la vasija, en el poquito de aceite, en el poquito de harina. Tu bendición está en Dios. Yo sé que esta es una noche difícil para miles. Sé que esta es una noche de muchas emociones, muchos conflictos, pero Dios no te ha dejado. Y Dios está sentado en su trono. Era una calabacera, parece que lo que Dios está moviendo el corazón suyo y el mío es para que aprendamos a confiar. Y esta es una hora, Venezuela, para confiar como nunca antes. Para confiar como nunca antes. A veces siento tanta pena, porque ahora que ocurrió lo de Venezuela, ahora hay tanta gente que sale en las redes. Que yo profeticé, que yo profeticé, que yo profeticé. Mira, amados, aquí no importa quién profetizó. Aquí lo importante es que Dios respondió al pueblo de Venezuela. Yo tengo que reconocer públicamente que hubieron momentos en el pasado donde yo me equivoqué. Y me equivoqué. Y nadie puede negar que yo tenía unción, que tenía una palabra, que tenía muchas cosas, pero también me equivoqué. Y me equivoqué. Y puede ser que en esa equivocación, puede ser, no podría yo negar, puede ser que también dañé a alguna persona. Puede ser que en el pasado yo hice cosas, dije cosas, mis aptitudes, puede ser que dañaron. Si hubo un día en que me detuve, llamé a mi pastor, llamé como a 4 pastores y les dije, yo necesito nacer de nuevo. Necesito arrepentirme, porque el corazón mío está lleno de orgullo, de arrogancia, de prepotencia, de mala crianza, de vanidad, de un montón de cosas. Y necesito pedir a Dios perdón. Necesito que Dios restaure mi vida. ¿Por qué? Porque todos en la vida necesitamos un momento de detenernos. Tú puedes ser muy profeta, Elías, pero tienes que aprender que hay gente débil como la viuda que te puede alimentar. Tú puedes ser muy profeta, Jonás, pero puede ser posible que a quien Dios use para sacudirte sea un pequeño gusano. Tú puedes ser muy profeta, Pablo. Puedes ser muy apóstol, muy lleno de gloria. Pero tú tienes que aprender que a veces Dios permite que los demonios te bofeteen para que se te ubique el norte, porque tienes el GPS totalmente desubicado y estás haciendo lo que no tienes que hacer. Usted no tiene idea las veces que yo lloré como niño pidiéndole a Dios que yo quería nacer de nuevo, porque había cometido errores, me equivoqué, pequé, hice cosas que no tenía que haber hecho. Seguramente avergoncé a mis hijas, seguramente avergoncé el evangelio, seguramente que sí. Pero todo hombre, mientras viva, tiene la oportunidad de pedirle a Dios perdón y tiene la oportunidad de arrepentirse y volverse y pedir a la sangre de Jesús que lo limpie de todo pecado. Para mí, eso es grandeza. Grandeza no es, qué unción más tremenda, qué gloria tiene ese hombre, hermano. Todos somos vasos de barro, todos somos débiles, todos somos imperfectos, todos, absolutamente todos, nos equivocamos. Por eso yo insisto
en la necesidad de ir al Calvario todos los días y pedir a Dios perdón. Y decirle a Dios, yo necesito que me limpies con la sangre de tu Hijo Jesús. Parece que Acab se muere por matar al profeta, pero el profeta está escondido. Y el profeta está escondido porque parece que a Dios le gusta. A Dios le gustan las cuevas como Adulán. A Dios le gustan las hendiduras como Oreb. Parece que a Dios le gustan los lugares así, secretos, donde no hay más nadie que Él, usted y yo, y nadie más. Y la gente puede decir, sí, fulano es un pecador. Sí, pero si usted se arrepintió, mi amor, ¿de qué lo van a juzgar más? ¿De qué más le van a achacar? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo puedo yo condenar a quien Dios perdonó? ¿Cómo puedo yo enojarme con un gusano así chiquito que se comió la raíz de la calabacera y la calabacera se seca? ¿Cómo puedo yo decirle a ese gusano, usted es del diablo? ¿No? Y cuando le pegaba el sol en la pura frente al profeta, que posiblemente era calvo, está que se muere. Pero esas son, Manuel, en México tenemos un número de cuenta, pero no puedo dártelo en este momento porque no lo tengo. Si me escribes a mi celular, más 506-8919-5923, te lo doy. Escucha esto, porque es poderoso. Esto es fuerte. Soy el profeta de Dios que hago metido en el vientre de un pez. Esto huele horrible. Esto huele muy mal. Esto huele los jugos gástricos, todo el proceso de la descomposición de los alimentos. Pero es Dios el que lo llevó allí. Y parece que los caminos de Dios no huelen a jazmín. Parece que los senderos por donde Dios nos lleva a veces son difíciles. A veces no huelen bien. A veces son tan duros. ¿Usted se imagina lo que es que a usted lo restrieguen con un hisopo? Tiene que doler. Tiene que haber hasta sangre porque la piel se rompe. Escúchame, Venezuela. Porque el gran pez que te tragó no venía de parte del diablo. Y mi rey te va a vomitar en la tierra donde la gloria de Dios va a resplandecer sobre ustedes. Dele compartir, usted que está en Colombia, usted que está en Costa Rica, usted que está en Panamá, usted que está en el mismo Venezuela, usted que está en la Argentina, usted que está en México, usted que está en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en algún lugar de esos, usted que está en Estados Unidos, en Nueva York, dele compartir. Hoy Nueva York tiene un inquilino nuevo. ¿Alguien sabe cómo se llama? Es un señor de apellido Maduro Moros. Es el nuevo inquilino de la ciudad de Nueva York hoy. Escuche esto. Cuando le cobran el impuesto a Jesús, Jesús le dice a Pedro, vaya y pesque. Y en el pez que usted va a sacar, ¿usted se imagina lo que es darle lecciones a un pescador? ¿Usted se imagina lo que es enseñarle a un pescador cosas que nunca ha visto en su vida? El problema es que este pescador llamado Pedro
a quien Jesús manda que pesque y que cuando pesca, dice que encontrará en la boca del pez 2 monedas. Pero parece que Pedro ya no tiene mucho problema. Parece que Pedro entiende, porque Pedro ha visto panes y peces reproducirse en el desierto. Los peces no se reproducen en el desierto. Los peces se reproducen en el agua. El pan se reproduce en la panadería. Pero este Pedro ha visto que los peces y los panes se reproducen en el desierto. Este Pedro ha visto cómo el pan sobra y cómo crece pasto en el desierto. Porque si usted lee la Biblia, dice que los mandó a que se recostaran en el pasto. Si estaban en el desierto, ¿cómo podía haber pasto? Parece que el milagro también fue que creció pasto en el desierto. Ahí se la dejo en el nombre de Jesús. ¿Ve qué fuerte es esto? Entonces, lo que estoy diciendo es que vamos a estar en medio de milagros que no tenemos idea. Pero mi Dios, mi Rey, mi Señor, va a hacer que los cielos se abran sobre su vida. La bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob va a venir sobre su casa, va a venir sobre sus hijos, va a venir sobre su familia. La bendición de Dios vendrá sobre ustedes. Vendrá sobre ustedes. ¿Usted se imagina cuando Pedro le abre la boca al pez y encuentra 2 monedas? ¿Cuándo recogió ese pez esas monedas? Parece que ese pececito había sido preparado desde antes de nacer, porque Dios todo lo tiene preparado desde antes. Y la bendición tuya está preparada desde antes. Lo que el Padre va a poner en tus manos está preparado desde antes. Lo que mi Rey va a hacer con tus hijos está preparado desde antes. Lo que mi Rey va a hacer con tu familia está preparado desde antes. Lo que mi Rey va a poner en las manos de los tuyos está preparado desde antes. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ese es el Dios suyo. Ese es el Dios mío. Es el Dios que ayuda, es el Dios que levanta, es el Dios que pone y abre camino donde no hay. Es el Dios que hace resplandecer su gloria donde antes no había gloria. Ese es Dios. Ese es Dios. Comprender, porque es pecado decir, ¿podrá Dios hacer esto? Es que es una importancia muy grande comprender esto. Es un gran pecado decir, ¿podrá Dios hacer esto? Sí, Señor. Sí, Señor. No solo puede eso, puede todo. Puede todo, mi Rey. Puede todo, mi Señor. Vea qué fuerte es esto. El Señor, hay momentos donde el Señor llama al pueblo y le dice al pueblo, dame lo mejor que tienes. Dame lo mejor que tienes. Dame lo mejor que tienes. ¿Por qué Dios pide que nosotros demos? No es porque Dios nos quiere quitar algo. Por ejemplo, esto lo aprendí con el apóstol André. Por ejemplo, la bendición no está en dar. La bendición está en no retener cuando Dios nos pide algo. Escuche esto. La bendición no está en dar. La bendición está en no retener cuando Dios nos pide algo a nosotros. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y mire, mi amado hermano, mi amada hermana, si a usted le molesta algo, suéltelo. El Señor está a las puertas. No podemos seguir
con esa misma actitud, que estoy enojado, que es que fulana me hizo esto, me la va a pagar, es que de mí nadie se burla. Hermano, suelte eso en el nombre de Jesús. Se lo pido en el nombre de Jesús, suéltelo en el nombre de Jesús. Deje la venganza, porque la venganza no le pertenece a usted, le pertenece al Señor. Deje de querer cobrar cosas que usted no tiene que cobrar. Suelte eso, estamos en un año nuevo. Hay que soltar esos resentimientos, esos enojos, esas iras, esos pleitos, esas trifulcas que tenemos en el corazón. Hay que soltarlas en el nombre de Jesús, porque eso no conduce absolutamente a nada, a nada. Mire lo que la Biblia dice. Dice la Biblia que el pueblo tentó al Señor en el desierto. ¿Usted se imagina, después de haber visto tanta cosa grande, el pueblo tienta a Dios? Porque parece que Dios no lleva al pueblo al desierto para que huyan de la tierra de Egipto. Dios los lleva al desierto y los hace pasar hambre para probar lo que hay en el corazón. Gracias, hermana, por darnos la cuenta, para el hermano que pidió la cuenta. Por ahí está Anli Peltroche, mujer de Dios, que Dios te cuide en el nombre glorioso de Jesús. Por eso dice el Señor, me tentaron en el desierto, generación deleitosa e inestable, que no entrará en mi reposo, a menos que crean mi palabra. Mis amados niños, niñas del Rey de Gloria, es tiempo de creer. Haga un esfuerzo gigante y crea. Si usted todavía siente que no puede perdonar, póngase la mano en el pecho y dígale a Dios, Señor, yo quiero arrancar esto. Y si alguna vez un pastor le hizo daño, yo le pido perdón en nombre de ese pastor. Le pido perdón en nombre de ese pastor, en el nombre de Jesús. Y si a mí me mataron un primo, ok, qué triste eso. Hay que perdonar. Hay que perdonar. Y si alguna vez yo, Rafael Ramírez, le hice daño a usted, le pido perdón en el nombre de Jesús. Porque a veces uno hace cosas que las hace consciente y a veces las hace inconscientes también. Le pido perdón en el nombre de Jesús. Escuche esto. Escuche esto. El centurión parece que se le revela algo porque tiene un siervo enfermo en casa. Pero el centurión le dice a Jesús, solamente di la palabra. Amados, la palabra ya fue dada. La palabra está fluyendo por las naciones de la tierra. La palabra fue dada en el nombre glorioso de Jesús. La palabra fue dada. El profeta aquí se detiene y le dice a Acab, aquí no lloverá por mi palabra. Aquí no lloverá por mi palabra. No lloverá. No lloverá por mi palabra. No lloverá. No lloverá. Y aquí el centurión le dice a Jesús, di la palabra. Y Jesús le dice a Pedro, vaya y pesque. Dios le da orden a un gusano para que se coma la raíz de la calabacera. Dios le da orden a un pez para que se trague a Jonás. La palabra fue dada. Agárrela y diga con toda su fuerza, la palabra me pertenece a mí. En el nombre de Jesús. La palabra me pertenece a mí. Pero para eso hay que estar delante del Señor y oírlo a Él. Usted y yo necesitamos escuchar al Señor. Por eso el profeta se detiene y él dice, oiga bien, él dice, es que a mí me habló el Señor.
A mí no me habló el vecino, a mí me habló el Dios de los cielos. Y me llama mucho la atención cuando está Pablo en el naufragio y están que perdieron todas las esperanzas, y Pablo se detiene y Pablo llama al pueblo, que lo mira a él, bueno, al pueblo que va dentro del barco, los tripulantes, a él lo miran no como apóstol, a él lo miran como un reo. Pero Pablo ahora se levanta y Pablo dice: el ángel del Dios al cual yo sirvo vino y me habló. Ya cuando Pablo abre la boca y dice: el ángel del Dios del cual yo soy y a quien sirvo vino y me habló y me dijo que el barco se va a perder, pero que no morirá ninguno de los que estamos aquí. Vive Dios, vive Dios. Escuche y atrape esta palabra porque es para usted. Escuche, escuche, porque esto es para usted. Y levante su mano en el nombre de Jesús. Escuche, Pastor Estela. Escuche, Cristian. Escuche, Sara. Escuche, Floridalma. Escuche, Magalis. Escuche ahora mismo, Juliana. Escuche ahora, Sara. Escuche, Edith Carvajal. Escuche, Ana. Escuche, escuche, escuche. Escuche, Edu García. Escuche, Idelisa González. Kiara Barón. Escuche lo que le voy a decir. Escuche. El Dios al que yo sirvo habló conmigo en la madrugada. Y ahora que yo andaba por allá dejando a una sobrinita mía un campamento de jóvenes y compré unas fresas así grandotas, el Dios al que yo sirvo habló conmigo y me dijo: así será la bendición que viene sobre mis hijos. Escuche esto, escuche en el nombre de Jesús. No sé qué está ocurriendo en su hogar, no sé qué está ocurriendo en su vida en esta hora, no sé qué está pasando en este momento, pero el Dios al que yo sirvo dice que va a abrir las compuertas de los cielos a favor tuyo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y dice Pablo, dice Dios, que el barco se perderá. Puede ser que el barco encalló, puede ser que el barco chocó contra unas rocas y se despedazó el barco, pero salieron a la isla y no murió ninguno, conforme la palabra que el Señor le había dado al hombre de Dios. Acababa de estar en un ayuno forzado el apóstol Pablo, con un montón de impíos en un barco. Por eso yo pregunto, ¿quién puede atravesar el desierto? ¿Quién puede atravesar una tormenta? ¿Quién puede saber que Dios suple es aquel que tuvo hambre? ¿Quién puede saber que existe el abrigo del Altísimo es el que tuvo frío? ¿Quién puede saber que Él es la resurrección y la vida es aquel que estuvo muerto? Por eso Elías dijo, el Dios de delante del cual estoy a toda hora, a toda hora. Este no es Dios de domingo, este es Dios que suple necesidades, que escucha peticiones. Este es el Dios que quita el oprobio. Este es el Dios que remunera. Este es el Dios que bendice. Dice Cinia que por qué los videos enfocando la cama. Ok, Cinia, vamos, ahora no sé si te incomoda el tanque del agua, para que no te distraigas con la cama. Yo ni siquiera estaba pensando en la cama. ¿Cómo hacemos, Cinia? Para que estés contenta, por amor a Dios. ¿Cómo cuesta con la gente pensando en una cama? ¿A quién diablo le interesa la cama, por amor a Dios?
Dios mío, Dios mío, Dios mío. Él no es tu ayudante. Él es tu Dios. Ahora va a decir que hay un hall aquí y que hay que quitar ese bendito hall. Señor, reprenda al diablo. Y que por qué tiene a hall ahí. Porque a mí me gusta el hombre verde. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más le quito? ¿Qué más le quito? ¿Qué más le quito? Ya le quité a hall de ahí. ¿Qué más le quito? Nada más. Ok. Gloria a Dios. Sería tremendo ser pastor de algunos. Mire qué fuerte es esto. Él es el Señor. Se supone que los siervos de Dios, aunque pasamos hambre, aunque pasamos frío, aunque pasamos necesidad, aunque pasamos circunstancias, se supone que su confianza y la mía está en Dios. Está en Dios. Y así tiene que ser. La duda viene de la desconfianza. Y la desconfianza viene muchas veces porque hemos pecado. Porque hemos pecado. Escuche eso. Porque hemos pecado. Porque hemos pecado. Qué fuerte es esto. Vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib y beberás del arroyo, porque yo he mandado unos cuervos que te den de comer allí. No dice acá o allá, dice allí. Hay algo que se llama el ahí de Dios. El ahí de Dios es tremendo. El ahí de Dios. El ahí de Dios. El ahí de Dios. El ahí de Dios. No dice te darán de beber allá o acá. Te darán de comer y de beber ahí. El ahí de Dios. El ahí de Dios se te va a manifestar en esta noche, en los días que vienen. El ahí de Dios se te va a manifestar en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? No le dice allá o acá, porque Dios es preciso. Ahora, si te quitas de ahí, Dios no es responsable. Porque Dios es responsable del ahí que salió de su boca. Por eso, mucha gente camina errante. Mejor no digo esto que iba a decir. Yo me he encontrado con personas en el camino que tienen el espíritu de Caín. Caminan errantes. Caminan errantes. Y un día dice la Biblia que el arroyo que fluía agua así, sabrosa. ¿Qué toma, siervo? Agua. ¿Quiere un poquito? ¿Quiere un poquito de agua? Tiene hielo. Sabrosa esa agua. Pero un día el arroyo empezó a secarse. El agua fresca que quitaba la sed. Eso me parece glorioso. Que un día el mismo arroyo donde Dios te guía, ya hoy no fluye agua. ¿Por qué? Porque hay una provisión diferente. Porque hay una bendición no premeditada. Hay una bendición que nos espera en el nombre de Jesús.
Entonces yo te pregunto a ti. Esta pregunta me la hizo el Espíritu Santo. ¿Tú sabes cuál es el próximo paso que sigue? ¿Tienes idea cuál es el próximo paso que sigue? Te pregunto. ¿Tienes idea cuál es el próximo paso que sigue? Te lo voy a decir. Anótalo si puedes. El próximo paso que sigue es una provisión. Es una provisión de parte del Rey de Gloria. Es una provisión cual nunca antes usted y yo hemos visto. Es una provisión de parte de Dios. Vea qué fuerte. Y pasados algunos días se secó el arroyo. Vea qué fuerte es esto. A este se le seca el arroyo y a Jeremías lo meten en un pozo, en una cisterna. Vea las ironías de Dios. Y a este, cuando lo meten en la cisterna y lo sacan a Jeremías, le preguntan y Jeremías dice: así dice el Señor. Bienaventurado el que oye correctamente, porque caminará en las eminencias de los montes de Dios. Caminará en la eminencia de los montes de Dios. No se acostumbre a los valles. No se acostumbre a las penumbras. No se acostumbre a las rocas escabrosas. Usted nació para vivir en las alturas y remontar tus alas a los lugares más inmensurables, a las profundidades de su gloria, para dar respuesta no solo a su vida, sino al dilema que viven miles ahogados en miseria y en ruina espiritual. El ahí es el tiempo de Dios. El ahí es la gracia inmerecida. El ahí es la bondad del Eterno. El ahí es la manifestación de Dios. El ahí es el sustento del Eterno. El ahí de Dios es la grandeza de Dios viniéndose encima de su vida. Vete allí, no allá, no acá, vete ahí, porque le he dado orden a unos cuervos que te den de comer. Y le traían pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Ay, ay, ay. Le he dado orden a una viuda que te alimente. Le he dado orden a un pez que te trague. Le he dado orden a un gusano que se coma la raíz de una calabacera. Le he dado orden a un pez que se trague 2 monedas a saber dónde se las tragó. Le he dado orden, le he dado orden, le he dado orden, le he dado orden, aleluya, le he dado orden, le he dado orden. Parece que Dios tiene órdenes que son silenciosas y tú te vas a quedar con la boca abierta porque Dios le ha dado orden a gente que ni te conoce, que se acerquen a ti y te bendigan. Y apúntelo si quiere, apúntelo si quiere. Dios tiene órdenes silenciosas. Dios tiene órdenes. Dios tiene órdenes. Dios tiene órdenes. Dios tiene órdenes. Dios tiene órdenes que son silenciosas. Hay personas que nunca te conocieron, que recibieron órdenes silenciosas de Dios para bendecirte, porque ahí están
ahí están, en el ahí de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre ante el cual se doblará toda rodilla. Padre, en el nombre del Rey de Reyes y del Señor de Señores, en el nombre del León de la tribu de Judá, en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, yo levanto mis manos y oro por tu pueblo, oro por tus hijos, aquellos que están enfermos, sánalos, aquellos que están en gran tribulación, extiende tu gloria sobre ellos. Aquellos que están en crisis, Señor, glorifícate en sus vidas. En el nombre de Jesús, yo te lo ruego, en el nombre de Jesús. Yo te lo ruego, en el nombre de Jesús. Yo te lo ruego, en el nombre glorioso de Jesús. Yo te lo ruego, en el nombre de Jesús. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Que tu gloria los cubra de la cabeza a los pies. Que tu poder los inunde de la cabeza a los pies. En el nombre glorioso de Jesús. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre se ha hecho. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Muchas gracias. Aquellos que están enfermos, tócales y sánales en el nombre de Jesús. Personas con ansiedad, con estrés, con un dolor profundo, aquellos que tienen heridas, sánalos. Están llenos de odio, de ira, de enojo, de resentimiento. Sánalos en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Sánalos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les cuide mucho. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Le mando abrazos grandes. Señor, sana a Gabrielita. En el nombre de Jesús. Y glorifícate, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí seguimos orando. Estamos en vigilia por Venezuela. Estamos orando por las naciones del mundo. Se le acabó el tiempo a Petro. Se le acabó el tiempo a Padrino López. Se le acabó el tiempo a el Benedetti, creo que esta cosa así, un nombre así, apellido raro, en Colombia. Se le acabó el tiempo a Francia Márquez. Se le acabó el tiempo a Diosdado Cabello. Se le acabó el tiempo a la señora Rodríguez y a su hermano. Se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo a Daniel Ortega y Rosario Murillo. A Díaz Canel se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo. Una señora como Sheinbaum, una mujer supuestamente estudiada, ignorante, postrada ante brujos y brujas, ignorante, ignorante. Estudiaste para ser ignorante. Estudiaste para ser ignorante. Póstrate ante el Dios que hizo los cielos y la tierra. Te gusta que te hagan limpias y porquerías. Ignorante, 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 que les gusta la porquería, les gusta la basura, les gusta la inmundicia.
vez de honrar al Dios del cielo. Dios me les cuide mucho. Un abrazo gigante. Abrazos y bendiciones. Bendiciones a todos.